¿Qué puede hacer llorar al hombre que le cantó al desamor de millones? En un restaurante perdido de la Ciudad de México, José José, el príncipe de la canción, se derrumbaba mientras un simple mesero cantaba. No era la voz perfecta del muchacho lo que lo quebraba, no era la nostalgia de escuchar su propia canción, era algo mucho más profundo, algo que ni el mesero podía imaginar. Miguel seguía cantando El Triste mientras recogía los platos sucios, sin saber que cada nota era una daga en el corazón del hombre que escribió esa canción, sin saber que estaba a punto de descubrir que su dolor y el dolor del príncipe eran el mismo dolor. Esta es la historia de cómo dos extraños descubrieron que llevaban la misma herida, cantando la misma canción. Las lágrimas caían sin control por el rostro de José José. Ahí, en esa mesa oscura del rincón, el hombre que había llenado estadios completos se hacía pequeño, invisible, sus manos temblaban alrededor del vaso de agua. Los anteojos oscuros que usaba para pasar desapercibido no podían ocultar el río que bajaba por sus mejillas. El restaurante, Las Cazuelas de Doña Carmen, no era un lugar elegante. Las paredes pintadas de amarillo mostaza tenían manchas de humedad. Las sillas de metal chirriaban con cada movimiento. El piso de mosaico había perdido su brillo hacía décadas. Era el tipo de lugar donde los trabajadores cenaban después de largas jornadas, donde las porciones eran grandes y los precios pequeños. Y era exactamente el tipo de lugar donde José José había comenzado su vida, hacía tantos años que parecía otra vida, otra persona. Miguel, el mesero, seguía cantando mientras limpiaba las mesas vacías. Su voz no era extraordinaria, se quebraba en las notas altas, temblaba en los graves, pero había algo en la forma en que cantaba, algo que José José reconocía. Era dolor puro, dolor sin filtros, dolor sin técnica. Qué triste fue decirnos adiós. La voz de Miguel flotaba entre el ruido de platos y conversaciones ajenas. Cuando nos adorábamos más, José José cerró los ojos. Las palabras que él había escrito en una madrugada de desesperación, cuando tenía la edad de este muchacho, cuando servía mesas como él, cuando el mundo era un lugar oscuro y la música era su única salvación. Nadie en el restaurante prestaba atención al drama silencioso que se desarrollaba en la mesa del rincón. Los otros comensales seguían con sus vidas. Un grupo de albañiles celebraba el cumpleaños de su capataz. Una pareja discutía en voz baja sobre dinero. Una madre alimentaba a su hijo pequeño mientras revisaba su celular. Nadie notaba que el príncipe de la canción estaba ahí. Nadie notaba que estaba roto. Y Miguel seguía cantando sin saber que estaba a punto de vivir el momento más extraordinario de su vida, sin saber que su historia y la del hombre que lloraba en la sombra estaban conectadas por hilos invisibles que el destino había tejido hacía décadas. Pero para entender por qué José José no podía parar de llorar, para entender el milagro que estaba a punto de suceder, tenemos que retroceder 3 horas. Cuando todo comenzó, 3 horas antes, Miguel Hernández llegaba a su turno en Las Cazuelas de Doña Carmen, con los ojos hinchados. Nadie lo notó. En un restaurante donde todos corrían para servir a tiempo, donde las propinas decidían si alcanzaba para la renta, nadie tenía tiempo para notar los ojos rojos de un mesero más. Miguel tenía 23 años, y las manos de alguien que había trabajado desde los 15. Manos agrietadas por el cloro de los trastes, marcadas por quemaduras de platos calientes, curtidas por el trabajo que nadie agradece, pero esas mismas manos temblaban cada vez que tocaba la fotografía que guardaba en su delantal. La foto mostraba a un hombre de bigote espeso y sonrisa cansada, su padre, Roberto Hernández, mecánico de día y cantante de cantina por las noches, un hombre que nunca grabó un disco, nunca pisó un escenario importante, pero que cantaba como si el mundo dependiera de ello. «Mijo», le había dicho su padre aquella última noche en el hospital, con la voz apenas un susurro entre los tubos y máquinas. «Cuando me vaya, no dejes de cantar, la música es lo único que no nos pueden quitar los pobres». Habían pasado 6 meses desde ese día, 6 meses desde que Miguel enterró a su padre con un traje prestado y un mariachi de 3 músicos que apenas pudieron pagar entre todos los primos. 6 meses cantando El Triste cada noche, porque era la canción favorita de su padre, la que cantaba cuando estaba borracho y feliz, la que cantaba cuando estaba sobrio y triste. Miguel comenzó su turno como siempre, revisando las mesas, preparando los cubiertos, asegurándose de que las salsas estuvieran llenas, pero mientras trabajaba, tarareaba,
Siempre tarareaba. «Oye, muchacho», la voz áspera vino de la mesa 5, un hombre gordo con cadenas de oro y anillos en cada dedo, chasqueaba los dedos hacia él. «No te pagan para cantar, ¿verdad? Me estás arruinando la cena». Miguel bajó la cabeza. «Disculpe, señor». Pero 5 minutos después, mientras servía los frijoles en la mesa 7, comenzó de nuevo. No podía evitarlo. Era como si la canción viviera en su garganta exigiendo salir. Qué triste fue decirnos adiós. Una señora con demasiado maquillaje y un vestido que costaba más que el sueldo mensual de Miguel rodó los ojos. «Por Dios, ¿no pueden conseguir meseros profesionales? Esto no es un karaoke». Su acompañante, un hombre de traje que no levantaba la vista del celular, se rió sin ganas. «Déjalo, María, es parte del folclore de estos lugares». La palabra folclore salió de su boca como un insulto, como si Miguel fuera una decoración pintoresca, no una persona. Pero Miguel siguió cantando, suavemente, casi para sí mismo, mientras limpiaba la mesa donde una familia acababa de irse sin dejar propina. Cantaba porque si se detenía, si dejaba que el silencio entrara, tendría que pensar en las deudas del hospital que todavía no podía pagar, en el desalojo que amenazaba su departamento, en la soledad que lo ahogaba cada noche cuando regresaba a casa, donde ya no lo esperaba la voz de su padre, preguntando cómo había estado su día. «Hoy me he dado cuenta que mi llanto no te conmueve». La voz se le quebró en llanto. Siempre se le quebraba ahí, como si su cuerpo supiera que esa palabra cargaba todo el peso de su dolor. Doña Carmen, la dueña del restaurante, lo observaba desde la cocina con esa mezcla de lástima y fastidio que Miguel conocía bien. Ella lo toleraba porque era buen trabajador, porque nunca faltaba, porque aceptaba turnos dobles sin quejarse, pero su paciencia tenía límites. Miguel le había advertido la semana pasada: «Los clientes se están quejando. Una cosa es un ambiente agradable, otra es que parezcas disco rayado con esa canción». Pero ¿cómo explicarle que esa canción era lo único que le quedaba de su padre? ¿Cómo decirle que cada vez que la cantaba, por un momento, Roberto Hernández seguía vivo? Mientras Miguel luchaba con sus fantasmas entre mesas y platos sucios, un taxi destartalado se detenía frente al restaurante. El motor tosía como un fumador de toda la vida, escupiendo humo negro en la noche de la Ciudad de México. El chofer, un hombre de 60 años con las manos marcadas por décadas de volante y una Virgen de Guadalupe colgando del retrovisor, miró a su pasajero con esa curiosidad que solo tienen los que han visto demasiado, pero siguen esperando sorprenderse. «¿Seguro que aquí, jefe?» El pasajero llevaba una chamarra de cuero vieja, de esas que fueron elegantes en los 80 y ahora parecían un disfraz del pasado. Una gorra de béisbol desgastada de los Diablos Rojos cubría un cabello que alguna vez fue negro azabache, el cabello que miles de mujeres habían soñado con tocar. Ahora mostraba más canas que juventud, más derrotas que victorias. Los anteojos oscuros, a pesar de que ya eran las 8 de la noche, completaban el disfraz de un hombre que no quería ser visto, que no quería existir. José José asintió sin palabras y le extendió un billete arrugado de 200 pesos. No esperó el cambio. Salió del taxi con movimientos lentos, cada músculo de su cuerpo guardando el cansancio de 1000 noches sin dormir, de 1000 borracheras que prometió serían la última, de 1000 aplausos que ya no llenaban el vacío. El chofer lo vio alejarse y algo en su memoria hizo clic. Esa forma de caminar ligeramente encorvada, esos hombros que alguna vez fueron anchos y ahora se curvaban hacia adelante como si cargaran el peso del mundo. No, no podía ser. El príncipe de la canción no estaría en la colonia Doctores, entrando a un restaurante donde la comida corrida costaba 80 pesos y el café sabía a agua sucia con azúcar. Pero sí era él, o lo que quedaba de él. José José había pasado las últimas 8 horas en el estudio de grabación más caro de Polanco, un lugar con paredes insonorizadas que costaron más que una casa en esta colonia. Había intentado grabar 3 canciones para su nuevo álbum, Renacer, un título que sonaba más a súplica que a promesa. Un álbum que todos fingían que sería su gran regreso, pero que él sabía que sería otro clavo en el ataúd de su carrera. Su voz, esa voz que había hecho llorar a presidentes y prostitutas por igual, que había sido el soundtrack de millones de corazones rotos, ahora era un susurro ronco que necesitaba autotune y 20 tomas para sonar medianamente aceptable. Tomemos un descanso.
había sugerido el productor después del 10º intento fallido de grabar el coro. Ricardo se llamaba, un muchacho de 30 años con jeans italianos de 3,000 pesos y tenis que costaban más que lo que José José había ganado en su primer año cantando en bares de mala muerte. Mañana será otro día, maestro, la voz necesita descansar, a veces el cuerpo nos pide un break, ¿no? Maestro, la palabra sonaba a lápida, a museo, a algo que fue pero ya no es. Ya no era José José, el ídolo, era el maestro, el veterano, la leyenda viviente que todos respetaban en público y compadecían en privado. El mismo productor que le sonreía probablemente se burlaba de él con sus amigos en los antros de Polanco. Deberías ver al viejo intentando alcanzar las notas. Es patético, pero el sello quiere un último disco para exprimir lo que queda de su nombre. Había salido del estudio sin despedirse. Los ingenieros de sonido habían evitado mirarlo a los ojos. Todos sabían que el álbum sería un fracaso, pero los contratos estaban firmados y las deudas no se pagaban solas. Había caminado por las calles de Polanco, viendo su reflejo en las ventanas de las tiendas Louis Vuitton y Cartier. Un fantasma bien vestido caminando entre gente que nacía con más dinero del que él había visto en su mejor época. Un recordatorio ambulante de que toda gloria es temporal y toda caída es eterna. Un taxi lo había recogido en la esquina de Masaryk y Molière, entre los Ferraris estacionados y los guardaespaldas aburridos. «Lléveme lejos de aquí», había dicho con esa voz que alguna vez comandó escenarios. «¿A dónde, jefe?» «Lejos, a donde la gente coma para vivir, no para presumir». El taxista, que algo sabía de huidas y derrotas, porque él mismo había huido de Guerrero hace 20 años, había entendido. Habían cruzado la ciudad en silencio, el taxímetro marcando los kilómetros como un reloj contando los últimos minutos de algo. Dejaron atrás los edificios de cristal donde nunca te dejan entrar sin corbata, los restaurantes con nombres en francés donde una copa de vino cuesta lo que una familia come en una semana, las calles donde la gente todavía lo reconocería y fingiría alegría al verlo, mientras por dentro pensaban, «Pobre José José, ¿cómo ha caído?». Y habían llegado aquí, a la colonia Doctores, donde los edificios mostraban las grietas del temblor del 85 como cicatrices de guerra que nadie se molestó en maquillar, donde las calles olían a aceite quemado de los puestos de tacos y esperanza podrida de los que siguen creyendo que mañana será mejor, donde los perros callejeros dormían en las esquinas porque hasta ellos sabían que aquí nadie los molestaría, que todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo como para patear a un perro. José José empujó la puerta de vidrio empañado del restaurante, las cazuelas de Doña Carmen, la campanilla oxidada sonó como un lamento, la sopa de tortilla llegó humeante, con ese vapor que promete quemar la lengua pero reconfortar el alma. José José la miró sin apetito, el agua de Jamaica sudaba gotas frías en el vaso de vidrio rayado. Todo era tan ordinario, tan cotidiano, que por un momento se permitió fingir que era solo un hombre más cenando después del trabajo, y entonces comenzó. Primero fue un tarareo suave, casi inaudible. Miguel estaba limpiando la mesa 12, la que acababa de desocuparse. Sus manos movían el trapo en círculos mientras su garganta dejaba escapar las primeras notas. José José sintió como si alguien le hubiera echado agua helada en la espalda. Qué triste fue decirnos adiós. La voz del muchacho no era perfecta, se quebraba en las notas altas, temblaba en los graves, pero había algo que José José reconocía con una claridad que lo aterraba. No era la técnica, era la forma en que cada palabra salía empapada de dolor real, de ese dolor que no se puede fingir, que no se aprende en las escuelas de canto. Miguel seguía limpiando, ahora la mesa 13, ajeno a que en la mesa 7 un hombre se estaba desmoronando. Cuando nos adorábamos más. José José cerró los ojos y de pronto tenía 19 años otra vez. Estaba en un bar de mala muerte en la colonia Guerrero, el Gallo de Oro se llamaba, aunque no tenía nada de dorado. Lavaba vasos y cantaba. Cantaba porque era lo único que evitaba que se volviera loco. Su madre había muerto hacía 6 meses. Margarita Ortiz, la soprano que nunca llegó a los grandes escenarios, muerta de cáncer a los 48 años, dejándolo solo con una voz que ella había cultivado y un dolor que no sabía dónde poner. Esa noche, la noche en que escribió El Triste, estaba lloviendo. El bar estaba casi vacío, solo 3 borrachos que no prestaban atención a nada.
José había terminado su turno, pero se quedó sentado en una mesa del rincón, curiosamente también la mesa 7, con una servilleta y un bolígrafo que robó de la caja. Las palabras salieron solas, como sangre de una herida. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. No era solo una canción de desamor, era su despedida a su madre, al único amor incondicional que había conocido. Era su forma de decirle todo lo que no pudo decirle mientras ella agonizaba en ese hospital público donde las sábanas olían a cloro y desesperanza. Miguel ahora estaba en la mesa 14, más cerca. Su voz ganaba fuerza, como si al alejarse de los clientes pudiera permitirse sentir más. Hoy me he dado cuenta que mi llanto no te conmueve ni un poco ya. José José abrió los ojos y vio al muchacho. Realmente lo vio por primera vez. La forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente mientras cantaba, como si el peso de las palabras fuera físico. La manera en que sus ojos se cerraban en las partes más dolorosas, igual que José José hacía cuando cantaba en sus inicios, antes de aprender a mantener los ojos abiertos para las cámaras. Pero lo que más lo impactó fue un pequeño gesto. Miguel se tocaba el pecho con la mano libre mientras cantaba, justo sobre el corazón, como si quisiera contener algo que amenazaba con escaparse. Era exactamente el mismo gesto que José José hacía cuando cantaba en El Gallo de Oro, el mismo gesto que su madre hacía cuando cantaba arias en la sala de su casa humilde. «¿Está bien su sopa, señor?». La voz de Rosa, la mesera, lo sacó del trance. José José se dio cuenta de que no había probado bocado. «Sí, gracias», murmuró. Rosa siguió su mirada hacia Miguel. «Ay, ese muchacho, todo el día con la misma canción. Los clientes se quejan, pero doña Carmen lo aguanta porque es buen trabajador. Dice que la canta por su papá que murió. Pobre chamaco». Por su papá. José José sintió otra punzada. El dolor del muchacho no era actuado, era real, tan real como el suyo había sido. Miguel se acercaba limpiando las mesas en dirección a José José. 15, 16, 17, cada mesa lo traía más cerca, y con cada paso, su voz se hacía más clara, más presente, más devastadora. Qué fuertes son las cosas del amor cuando se quiere de veras, y José José ya no pudo contener las lágrimas. Comenzaron a rodar silenciosas por sus mejillas mientras veía a este muchacho desconocido cantar su dolor con el dolor propio, transformando una canción en una oración, en un lamento, en todo lo que la música podía ser cuando nacía del alma y no del mercado. Miguel llegó a la mesa 18, solo 2 mesas lo separaban ahora de José José. Su voz había bajado a un susurro, como si la canción fuera solo para él, un rezo privado que el mundo no tenía derecho a escuchar. Y hoy que al fin me he dado cuenta que sin ti no valdría mi existir. Las palabras golpearon a José José como puños en el estómago, porque él las había escrito pensando exactamente eso sobre su madre, que sin ella su existir no valía nada, que cuando ella murió, algo en él también murió, y todo el éxito del mundo, todos los millones de discos vendidos, todos los Grammy y los aplausos no habían podido revivirlo. Miguel se detuvo un momento, apoyándose en el respaldo de una silla, como si necesitara ese apoyo para no caerse. Sus ojos estaban cerrados y su rostro mostraba ese tipo de dolor que envejece a los jóvenes, que convierte a muchachos de 20 años en ancianos que han visto demasiado. José José podía ver las lágrimas contenidas en sus párpados, la forma en que su mandíbula se tensaba para no quebrarse, la manera en que su mano libre se aferraba al delantal como si fuera un salvavidas. Y entonces sucedió algo extraordinario. Miguel abrió los ojos y por un segundo, solo un segundo, su mirada se cruzó con la de José José. No lo reconoció, por supuesto. Para él era solo otro cliente, otro rostro cansado en un restaurante de barrio, otro hombre cenando solo un martes por la noche. Pero en ese instante, José José vio algo que lo paralizó. Los ojos de Miguel tenían el mismo vacío que él había visto en el espejo durante años, el vacío de quien ha perdido a la persona que más amaba y sigue viviendo por inercia, porque el cuerpo sigue respirando aunque el alma se haya ido con el muerto. Era como mirarse en un espejo del tiempo. José José a los 23 años, destrozado por la muerte de su madre. Miguel a los 23 años, destrozado por la muerte de su padre. 2 hombres en diferentes épocas, unidos por la misma herida. Miguel apartó la mirada y siguió con su trabajo.
Mesa 19. El trapo haciendo círculos mecánicos mientras su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. En la mente de José José el tiempo se fracturó como un vidrio golpeado. Ya no estaba en 2024, estaba en 1970, en el Hospital General de la Ciudad de México, ese edificio que olía a formol y desesperanza. Sostenía la mano de su madre mientras ella intentaba cantar con su último aliento. Los doctores habían dicho que le quedaban horas, pero Margarita Ortiz, la soprano que nunca llegó a la Ópera de Bellas Artes, seguía intentando vocalizar como si su vida dependiera de ello, y tal vez sí dependía. «Canta por mí, José», le había susurrado con esa voz que alguna vez llenó auditorios y ahora era apenas un susurro roto. «Cuando yo no pueda, tú canta por las dos. Prométemelo». «Te lo prometo, mamá». Y José, cuando encuentres a alguien que cante con tu mismo dolor, no lo abandones. El dolor no se cura solo, se cura cuando se comparte. Él había asentido sin entender. Tenía 23 años y creía que su dolor era único, especial, intransferible, que nadie podría entender lo que era perder a la única persona que había creído en él cuando el mundo entero le decía que no valía nada. Y había cantado. Dios, cómo había cantado. Había cantado en bares de mala muerte donde los borrachos le aventaban monedas, en cantinas donde las prostitutas lloraban con sus canciones, en bodas de desconocidos donde fingía alegría, en funerales de olvidados donde su tristeza era genuina. Había cantado borracho hasta perder la conciencia y sobrio hasta perder la voz. Había cantado hasta convertirse en José José, hasta que su voz fue la voz de México, hasta que no quedó nada de José Sosa, el hijo de la soprano muerta, solo quedó el príncipe de la canción. Miguel ahora limpiaba la mesa 20, la última antes de llegar a José José. Un adiós de bajada al andén y ese tren que partía. La voz del muchacho se quebró completamente en partía. No pudo continuar por un momento. Se quedó ahí, de pie, con el trapo en la mano, temblando ligeramente. José José sabía por qué. Había algo en esa imagen del tren alejándose que capturaba perfectamente la sensación de ver a alguien irse para siempre. No es una despedida normal, es ver cómo alguien se va haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer, y saber que no hay vuelta atrás. José José había visto ese tren cuando enterraron a su madre, Miguel lo había visto cuando enterraron a su padre, el mismo tren, la misma vía, el mismo destino del que nadie regresa. ¿Tú qué piensas? ¿Es el dolor lo que hace a un artista o el artista el que hace al dolor? Miguel respiró profundo y continuó cantando mientras se acercaba a la mesa de José José. Miguel estaba a punto de llegar a la mesa de José José cuando la voz cortante del hombre de las cadenas de oro atravesó el restaurante como un cuchillo. «Ya basta, mesero». Miguel se congeló, su mano con el trapo quedó suspendida en el aire, toda la calidez que había en su rostro mientras cantaba se evaporó. Volvió a ser lo que el mundo esperaba que fuera, un sirviente. «Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarlo?» El hombre de las cadenas se levantó de su mesa. Era grande, de esos que usan su tamaño para intimidar. Su camisa de seda negra apenas contenía una panza cultivada con años de excesos. Los anillos en sus dedos brillaban bajo la luz fluorescente cuando señaló a Miguel con un dedo acusador. «¿Ayudarme? Puedes ayudarme callándote. Vengo aquí a cenar, no a escuchar a un gato moribundo cantando la misma maldita canción una y otra vez». Algunas risas nerviosas brotaron de otras mesas. La mujer del vestido caro aplaudió teatralmente. «Por fin alguien lo dice». Miguel bajó la cabeza. «Lo siento, señor, no volverá a pasar. Más te vale. ¿Cuánto ganas aquí? ¿1,000 pesos a la semana? ¿1,500? El hombre sacó su cartera, una cosa obscena de piel de cocodrilo. «Te doy 3,000 pesos ahorita mismo si prometes no volver a cantar nunca. Nunca, ni aquí ni en ningún lado. Le haces un favor al mundo». José José sintió que su sangre hervía. Era como ver una película de su propia vida. Cuántas veces, cuando era joven, cuando era nadie, los clientes con dinero lo habían humillado así. «Mejor ponte a trabajar de verdad», le habían dicho. «Cantas horrible», se habían burlado. «La música es para los que tienen talento, no para muertos de hambre como tú». Miguel miraba los billetes que el hombre agitaba en su cara. 3,000 pesos. Probablemente más de lo que ganaba en 2 semanas. José José podía ver la lucha en sus ojos, el orgullo contra la necesidad,
la dignidad contra el hambre. No, gracias, dijo Miguel finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué dijiste? El hombre parecía genuinamente sorprendido de que alguien rechazara su dinero. Dije que no, gracias. Lamento haberlo molestado con mi canto. No volverá a pasar. El hombre guardó su dinero con un gesto despectivo. Pendejo, por eso siempre serás un mesero, ni para aceptar dinero gratis sirves. Se sentó de nuevo mientras su acompañante, un hombre más joven con un reloj que probablemente costaba más que lo que Miguel ganaría en su vida, agregó: es que se creen artistas. Todos los pobres se creen artistas, como si cantar mal fuera un talento. Miguel se alejó hacia la cocina, pero José José alcanzó a ver cómo sus manos temblaban. No de miedo, de rabia contenida, de humillación tragada, de esa impotencia que conocen los que tienen que agachar la cabeza para sobrevivir. Doña Carmen salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. Había escuchado todo. Se acercó a la mesa del hombre de las cadenas con esa sonrisa falsa que los dueños de restaurantes pequeños perfeccionan para lidiar con clientes difíciles. Disculpe la molestia, señor. El muchacho perdió a su padre hace poco. La música lo ayuda, pero le diré que se controle. Me vale madre su padre muerto, escupió el hombre. Todos tenemos muertos, no por eso andamos chingando a los demás. José José apretó los puños bajo la mesa. Quería levantarse. Quería decirle a ese hombre quién era él, usar su fama como arma, defender a Miguel como nadie lo había defendido a él cuando era joven, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el recuerdo de todas las veces que él mismo, ya famoso, había ignorado a algún músico callejero. Tal vez fue la vergüenza de reconocer que la fama lo había convertido, por momentos, en alguien parecido a este hombre de las cadenas. Miguel regresó del área de la cocina con una charola de comida para otra mesa. Caminaba con la cabeza baja, pero José José notó algo. Sus labios seguían moviéndose, seguía cantando, sin sonido, sin voz, pero seguía cantando, como un acto de resistencia silenciosa, como diciendo: pueden callar mi voz, pero no pueden callar mi alma. Era hermoso y trágico al mismo tiempo, un muchacho aferrándose a lo único que le quedaba de su padre, mientras el mundo le decía que ni siquiera eso valía la pena. José José ya no pudo contener una lágrima que rodó por su mejilla. No solo lloraba por Miguel, lloraba por él mismo, por todos los años que había callado su dolor real para cantar lo que el mercado quería. Lloraba por todas las veces que había elegido el dinero sobre la dignidad. José José se levantó. No fue una decisión consciente. Su cuerpo se movió solo, como si cuerdas invisibles lo jalaran hacia Miguel. Se quitó los anteojos oscuros y los guardó en el bolsillo de su chamarra. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba si lo reconocían. Miguel estaba sirviendo café en una mesa cuando sintió una presencia detrás de él. Se volteó y se encontró con un hombre mayor, de rostro cansado pero ojos intensos, mirándolo fijamente. «Disculpe, señor, ¿necesita algo?» José José abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo empezar? ¿Cómo decirle a este muchacho que entendía su dolor mejor que nadie? ¿Cómo explicarle que esa canción que cantaba era también su historia? La canción, comenzó José José, su voz ronca por la emoción. La cantas, diferente. Miguel bajó la mirada, esperando otro regaño. Lo siento, señor, ya me dijeron que no cante, no lo volveré a hacer. No. José José puso una mano en el hombro del muchacho. Miguel se sorprendió por el gesto, pero había algo en el toque que no era amenazante. Era comprensivo. No te disculpes, nunca te disculpes por cantar con el alma. Miguel lo miró confundido. ¿Perdón? ¿Tu padre? José José tragó saliva. Cantabas por tu padre, ¿verdad? Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas que intentó contener. ¿Cómo sabe? Porque yo también canté esa canción por alguien que perdí, por mi madre. La escribí la noche que la enterré. Miguel dio un paso atrás. Su rostro pasó de la confusión al reconocimiento en cuestión de segundos. No puede ser. Usted es... José José asintió lentamente. Soy quien crees que soy, pero más importante, soy alguien que entiende exactamente por qué cantas esa canción de esa manera. El restaurante pareció detenerse. Algunos clientes comenzaban a murmurar, reconociendo al fin al hombre de la mesa 7. Pero José José solo tenía ojos para Miguel, que temblaba como una hoja.
Yo, yo no sé qué decir. José José está aquí, me escuchó cantar. Dios mío, qué vergüenza, canto horrible y... No. La voz de José José fue firme. No cantas horrible, cantas con verdad, y eso vale más que toda la técnica del mundo. Se volvió hacia el restaurante entero, el hombre de las cadenas lo miraba con la boca abierta, la mujer del vestido caro había palidecido. Este muchacho, dijo José José, su voz ganando fuerza, canta mejor que muchos que cobran millones. ¿Saben por qué? Porque no finge, porque cada nota sale de un lugar real. Se volvió hacia Miguel otra vez. ¿Cómo se llamaba tu padre? Roberto, susurró Miguel. Roberto Hernández. ¿Cuándo murió? Hace 6 meses. Cáncer de pulmón. Trabajó toda su vida en una fábrica y, al final, los químicos. Miguel no pudo continuar. José José sintió que el aire se le iba, la misma enfermedad, el mismo tiempo, como si el universo estuviera jugando una broma cruel o tal vez, solo tal vez, tejiendo hilos que debían cruzarse. Mi madre murió de cáncer también, hace más de 50 años, y cada vez que canto El Triste, es como si volviera a perderla. Miguel lo miraba con una mezcla de asombro y comprensión. Por primera vez en 6 meses alguien entendía, realmente entendía. Mi padre la cantaba todo el tiempo, dijo Miguel, las palabras saliendo en torrente. Decía que era la canción más hermosa jamás escrita, que quien la había compuesto entendía el dolor de verdad. En el hospital, en sus últimos días, me pidió que la cantara, y yo no pude, tenía miedo de quebrarme, y ahora la canto todo el tiempo porque es la única forma de decirle lo siento. ¿Crees que los muertos nos perdonan por lo que no pudimos hacer cuando estaban vivos? José José sintió que su corazón se partía. ¿Cuántas veces se había hecho la misma pregunta? ¿Cuántas veces había cantado buscando el perdón de su madre por todas las veces que eligió el alcohol sobre su memoria? Cántala conmigo, dijo de pronto. Ahora, aquí, cántala conmigo y perdónate. El restaurante entero contenía la respiración. El hombre de las cadenas había guardado silencio, tal vez por respeto, tal vez por shock. Doña Carmen se había llevado las manos a la boca. Miguel negó con la cabeza. No puedo cantar con usted. Es José José. No, no soy José José ahora. Soy un hijo que perdió a su madre, como tú eres un hijo que perdió a su padre. Somos iguales, el dolor nos hace iguales. José José comenzó a cantar, su voz ronca pero llena de emoción. Qué triste fue decirnos adiós. Miguel temblando se unió, cuando nos adorábamos más. Y ahí, en ese restaurante de barrio, 2 almas rotas cantaron juntas. No era un concierto, era una oración, era un funeral, era una resurrección. Las voces de José José y Miguel se entrelazaban en el aire del restaurante como 2 ríos que finalmente encuentran el mar. El príncipe ya no sonaba como el príncipe, sonaba como José Sosa, el muchacho que alguna vez fue. Y Miguel ya no era un mesero invisible, era un artista reconocido por quien más admiraba. Y hoy que al fin me he dado cuenta que sin ti no valdría mi existir. El hombre de las cadenas de oro se había sentado en silencio, sus ojos vidriosos. La mujer del vestido caro lloraba abiertamente, su maquillaje corriendo por sus mejillas. Doña Carmen se apoyaba contra la pared, recordando tal vez sus propias pérdidas. Hasta los cocineros habían salido a ver qué pasaba. Cuando la canción terminó, el silencio fue absoluto. José José y Miguel se miraban, lágrimas corriendo libremente por ambos rostros. Y entonces, José José entendió por qué había llorado al principio de la noche. No era solo por la canción, era porque el destino lo había traído aquí para cerrar un círculo que comenzó hace 50 años. Tu padre estaría orgulloso, le dijo a Miguel. Mi madre también, Miguel respondió sin pensar, y luego se cubrió la boca, sorprendido por su atrevimiento. Pero José José sonrió, la primera sonrisa real en años. Tienes razón, también estaría orgullosa. Sacó su cartera, no una ostentosa como la del hombre de las cadenas, sino una simple de cuero gastado, y sacó una tarjeta arrugada. Este es el número de mi representante, no para hacerte famoso, la fama es una maldición disfrazada de bendición, pero hay un pequeño bar en Coyoacán donde puedes cantar de verdad, no para turistas o borrachos, sino para gente que entiende. Diles que yo te mandé. Miguel tomó la tarjeta con manos temblorosas. Pero señor,
José José, yo solo soy un mesero. Yo también fui mesero, y lavaplatos, y mil cosas más antes de ser quien soy, pero siempre fui cantante, como tú, no dejes que nadie te diga lo contrario. Se volvió hacia el hombre de las cadenas, que había permanecido inmóvil todo este tiempo. ¿Y usted, señor, que ofrecía 3,000 pesos para callar una voz? José José sacó su chequera. Le voy a firmar un cheque por 30,000 pesos, pero no para Miguel, para usted, para que pague clases de humanidad, porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar un alma, y este muchacho tiene más alma en una nota que usted en toda su cartera. El hombre bajó la cabeza, por primera vez en mucho tiempo, avergonzado. José José se acercó una vez más a Miguel y le susurró algo al oído, algo que nadie más escuchó pero que hizo que Miguel se llevara la mano al corazón. «Nunca dejes de cantar», fue lo que le dijo. «Tu dolor es tu poder, y algún día cuando seas viejo como yo, encontrarás a otro muchacho cantando su dolor, y entenderás por qué todo esto tenía que pasar». José José caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. ¿Saben qué es lo más triste de El Triste? Que no es una canción sobre perder a alguien, es una canción sobre encontrarse a uno mismo en la pérdida. Esta noche, todos nos encontramos un poco. Salió a la noche de la Ciudad de México. El aire contaminado nunca le había sabido tan dulce. Mientras caminaba podía escuchar a Miguel cantando de nuevo adentro. Esta vez no era El Triste, era otra canción, una que José José no reconocía. Tal vez era una canción del padre de Miguel, o tal vez era el principio de algo nuevo. Y José José lloró una vez más. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, porque después de 50 años, finalmente había cumplido la promesa a su madre. Había encontrado a alguien que cantaba con su mismo dolor, y no lo había dejado solo. ¿Tú crees que a veces el dolor existe para unirnos, no para separarnos?